Jesús Guerrero Hernández fue el creador de Servientrega. A los 11 años decidió que debía tener dinero propio, y él decía que para tener éxito debía estar con gente a la que le pudiera aprender muchas cosas. No satisfecho con el negocio de cilantro, quiso más, ya que su padre le había otorgado un pedazo de tierra para que él pudiera tener su propio dinero. De ahí empezó a sembrar cilantro y los domingos lo llevaba al mercado a venderlo. Una vez, no satisfecho con el negocio del cilantro, decidió tener un negocio de conejos, el cual fue bastante productivo. Una vez uno de sus hermanos, para tener que librarse de levantarse temprano para ir a cortar pasto para traer a los conejos, decidió dejarlos ir. Entonces Jesús Guerrero Hernández tuvo la primera enseñanza de que en los negocios se puede perder. A los 15 años de edad supo que su hermano Eugenio, quien trabajaba como mensajero en Bogotá en Transportes Mesa Gross, había sido trasladado a Santa Marta como despachador de vehículos, y él quería irse para la capital a reemplazar a su hermano. Su padre le dio la bendición como aprobación a este gran triunfo que iba a tener. De ahí trabajó en la empresa. Le tocaba hacer labores de mensajero. Renunció y recibió 32.000 pesos. 17.000 para crear, junto con su hermana Luz Mari, una compañía de transportes de pequeños paquetes entre Bogotá y Buenaventura. Y los otros 15.000 compró 2 vestidos finos para dedicarse a representar a lo que hoy se llama Servientrega. Servientrega nació formalmente el 29 de noviembre de 1982. Tuvieron varios tropiezos. Primero, por la inexperiencia empresarial, y segundo, sin capital de trabajo. Él decía que no había plata para pagar empleados. El sistema consistía en buscar a un conocido o familiar que tuviera un negocio en tal lugar, Cúcuta o Bucaramanga, por ejemplo. Lo buscábamos, le proponíamos la gerencia regional, le hablábamos de porcentajes y todo eso, acelerábamos el negocio y listo. Cuando ellos no tenían plata, el papá el papá mediante unos amigos le prestaban 100 o 200.000 pesos en casos de emergencia. Fue como básicamente cuando se veían muy escasos de dinero. Seguimos con la empresa de Ernesto Mejía Maya, que fue el creador de Baterías Mac. Él era empleado de una distribuidora de baterías a cargo de Gustavo Villegas, que pues solamente tenía los servicios de un técnico en baterías. Entonces su jefe, Gustavo Villegas, le ofreció un taller para que él pudiera ser propietario y pues así poder tener su propio negocio. Y para pagar el taller y ser propietario del mismo negocio, tenía que esforzarse. Después de haber adquirido este taller, al año era propietario.
prestando los servicios de mantenimiento, carga y reconstrucción de baterías. En 1958 ya era conocido en el medio. Logró prestigio y sus proveedores le tomaron confianza y buenos créditos tuvieron entre ellos. Además que hay que tener en cuenta que Ernesto Mejía Amaya tuvo un accidente del cual tuvo serias lesiones en su cabeza y pues obviamente para él fue un poco duro el accidente porque resultó bajo un camión. Continuamos con la empresa de Carlos Julio Vargas, que es la empresa de carrocerías El Sol. Carlos no ha dejado su acento campesino, fabricante de carrocerías por iniciativa propia. Le gusta mirar cómo funcionaba todo. Y pues uno de los dichos que él tiene, boyacense que se respete, es recursivo. En 1960 hizo la primera carrocería tipo estacas, unas fijas y otras desarmables. Como capital de trabajo obtuvo la Caja Agraria de Miraflores un préstamo por 2 millones. Una vez los canceló, solicitó otro crédito por 20,000 pesos. La agencia a la gente le gustaba esa primera carrocería y los pedidos aumentaron. Desde entonces sus luchas han sido constantes. Se ha dedicado a innovar sus diseños, a aligerar cada vez más el peso de las carrocerías, factor fundamental en la economía de transportes porque se deterioran menos los motores y se consume menos gasolina. Sigue Hugo y José Sáenz Hurtado. Él vivía junto con su hermano en una casa y sus padres vivían en Moniquirá. Un buen día su hermano Hugo lo llamó y le dijo que había una máquina motrizadora para hacer reproducciones de estereotipias para los periódicos que se podía comprar. Costaba 5,000 pesos, pero él en ese momento contaba solo con 2,000 pesos. Así que buscaron la forma y se rebuscaron el saldo restante. En 1965, la gran empresa nace con 2 personas, Hugo y un ayudante. Hacían ellos mismos los modelos, el texto, se levantaban letras por letra y compraron también una cámara pequeña para hacer fotografías que les permitiera montar los avisos de las agencias, publicidad en los artes. Una vez nos faltó plata. La empresa de los hermanos Hugo y José Sáenz Hurtado se llama OP Gráficas Limitada. Ellos son campesinos de Moniquirá y José vivía con un hermano en la misma casa. Sus padres se quedaron en Moniquirá cuando ellos decidieron radicarse para Bogotá. Un buen día, Hugo llamó
a José para proponerle que había una máquina motorizadora para hacer reproducciones de estereotipas para los periódicos que se podía comprar. Costaba 5.000 pesos y él solo contaba en ese momento con 2.000 pesos. Así que entre los dos decidieron reunir el saldo restante para poderla comprar. En 1965, la empresa nace con 2 personas, Hugo y un empleado. Ellos mismos hacían los modelos, el texto se levantaba letra por letra, y compraron también una cámara pequeña para hacer fotografías que les permitiera montar los avisos de las agencias de publicidad en los artes. Una vez les faltó plata, y su único recurso fue don Camilo, que les prestó plata para completar el restante de una nómina. Así que, como conclusión, puedo sacar que todas estas 4 historias han sido de personas campesinas de bajos recursos, boyacenses, para ser exactos, y que han llegado a la ciudad con el fin de emprender algo nuevo, de mejorar algo que ya existe, y de hacer la innovación y hacerse reconocer por la gente, por sus mismos clientes. En el caso de baterías Mac. Y pues en varios casos, o sea, son historias que la verdad son de admirar. Aunque pasaron mucho tiempo, son de admirar. Porque hoy en día es muy difícil ver eso. Una persona emprendedora que empiece con una tiendita en una esquina, es muy difícil ver eso. Cambio, pues, esto le deja a uno como enseñanza que uno ve las personas más pobres, campesinas, analfabetas, que no tienen la capacidad ni siquiera para hacer su propio negocio, pero en Boyacá su gran riqueza son las tierras.